Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero ¿qué pasa con los capítulos que fueron arrancados de los libros? ¿Y si las civilizaciones antiguas nos dejaron mensajes que nuestra versión oficial de la historia simplemente no sabe cómo leer? ¿Qué secretos se esconden en esos códigos indescifrables, en tecnologías que no deberían existir y en ciudades fantasma hundidas bajo el mar? Hay enigmas que la arqueología convencional lucha por explicar. Hallazgos que, cuando los miras de cerca, no solo desafían lo que nos han contado, sino que gritan que falta un capítulo entero de nuestra propia historia. Hoy, vamos a explorar algunos de los enigmas arqueológicos más polémicos, esos que sugieren que una parte de la verdad sobre nuestro pasado no está completa. Y juntos, vamos a intentar encajar las piezas. Acompáñanos en este viaje a lo desconocido. Pero antes, si eres de los que buscan respuestas más allá de lo evidente, suscríbete y activa las notificaciones. La búsqueda de la verdad empieza ahora. Hay objetos que cuentan historias del pasado. Y luego está el manuscrito Voynich, un libro que prácticamente grita, en un idioma que nadie en la Tierra parece comprender. En la biblioteca de libros raros de la Universidad de Yale, bajo estrictas medidas de seguridad, descansa el que es, probablemente, el libro más misterioso del mundo. Es el manuscrito Voynich, un códice de unas 240 páginas que data de principios del siglo XV. Pero su edad no es el verdadero misterio. El enigma está en cada una de sus páginas. Está escrito de izquierda a derecha en un alfabeto que no se parece a nada conocido, un sistema de escritura único. Y junto a este texto imposible, hay cientos de ilustraciones detalladas y extrañísimas. El libro parece estar dividido en secciones. La primera es como un herbario, pero las plantas que dibuja, bueno, muchas de ellas no coinciden con ninguna especie conocida. Son como híbridos fantásticos, con raíces, hojas y flores salidas de un sueño, o quizás de una pesadilla. Otra sección parece ser astronómica, llena de diagramas del Sol, la Luna y estrellas organizados en patrones complejos, a veces con figuras femeninas desnudas saliendo de ellos. Luego viene una sección biológica, la más desconcertante de todas, que muestra una red de tuberías y vasijas conectando extrañas bañeras, donde pequeñas mujeres se bañan en fluidos de colores. ¿Son rituales? ¿Alquimia? ¿Algún tipo de conocimiento médico que hemos perdido? Nadie lo sabe. Finalmente, hay secciones que parecen ser de farmacia y una última parte solo de texto, como si fuera un índice. La historia conocida del manuscrito es tan fragmentada como su contenido. Apareció en el siglo XVI, cuando el emperador del Sacro Imperio Romano, Rodolfo II, un hombre obsesionado con el ocultismo, lo compró por una fortuna. Se cree que lo obtuvo de John Dee, el famoso consejero de la reina Isabel. Desde entonces, fue pasando de mano en mano entre eruditos y alquimistas, y todos fracasaron en descifrarlo. En 1912, un comerciante de libros llamado Wilfrid Voynich lo encontró en un colegio jesuita cerca de Roma, y desde entonces lleva su nombre. Y aquí es donde la historia oficial empieza a tener problemas. Por más de un siglo, los mejores criptógrafos del mundo, incluyendo a genios que rompieron los códigos nazis en la Segunda Guerra Mundial, lo han intentado. Y todos han fracasado. El Voyniches, como se le llama, sigue las reglas de un idioma real, como la ley de Sif, que describe la frecuencia de las palabras. Tiene estructura y gramática aparente, pero no significa nada que podamos entender. Entonces, ¿cuál es el problema para la visión tradicional? Un libro del siglo XV, escrito en un código que ni con toda nuestra tecnología moderna podemos romper, simplemente no debería existir. Esto nos deja con un montón de teorías. La más sencilla es que todo es un fraude, una estafa muy elaborada para engañar a alguien rico como el emperador Rodolfo II. Pero esta teoría tiene un gran problema: la datación por carbono 14. El pergamino es de principios del 1400, más de un siglo antes de que vivieran los principales sospechosos. ¿Alguien pudo encontrar un libro en blanco de 150 años y llenarlo de garabatos sin sentido? Quizás, pero crear un lenguaje falso tan complejo que imita las reglas de uno real es un trabajo monumental. Como dijo un investigador, si es una broma increíblemente elaborada. Otras teorías académicas sugieren que podría ser un texto escrito en trance religioso, o quizás que el mensaje real está oculto en los detalles de los dibujos, y el texto es solo una distracción. Pero es cuando vamos más allá de lo aceptable que las cosas se ponen interesantes. ¿Y si no es un código, sino un idioma real que se perdió? Algunos investigadores, usando inteligencia artificial,
Han sugerido que podría ser una forma de hebreo antiguo o un dialecto proto-romance. Un estudio de 2018 propuso que el hebreo podría ser una base y que el texto estaba cifrado. Lograron traducir una frase que tenía sentido, pero no ha servido para descifrar el resto. El misterio continúa, y luego, están las teorías que la historia oficial prefiere no tocar. La naturaleza de las ilustraciones ha llevado a muchos a preguntarse si el manuscrito es de origen terrestre. Plantas que no existen, diagramas celestes que no reconocemos. ¿Podría ser el conocimiento de una civilización perdida? O, como algunos comentan por ahí en internet, un artefacto alienígena. ¿Un manual de flora y fauna de otro mundo? La verdad es que el manuscrito Voynich es un espejo. Refleja nuestras propias limitaciones y desafía la idea de que lo sabemos todo sobre el pasado. Es un pedazo de un mundo que no entendemos, un fragmento de una historia que falta en nuestros libros. En el año 1900, unos buzos que buscaban esponjas tuvieron que refugiarse de una tormenta cerca de la isla griega de Anticitera. Cuando el mar se calmó, exploraron el fondo y se toparon con un antiguo naufragio romano. Encontraron estatuas, joyas, un auténtico tesoro. Pero entre todo eso, había un trozo de bronce corroído, del tamaño de una caja de zapatos, que a nadie le importó mucho al principio. No fue hasta 1902 que un arqueólogo, Valerio Sestes, se dio cuenta de que dentro de ese trozo de metal había una rueda de engranajes. Pensó que era un reloj que no cuadraba con la época. Estaba muy cerca de la verdad, pero la realidad era mucho más impactante. Lo que tenía en sus manos era el objeto más sofisticado de toda la antigüedad, el mecanismo de Anticitera. La historia oficial nos dice que este artefacto, de entre los años 205 y 100 a.C., es la primera computadora analógica de la historia. Después de décadas de estudio con la tecnología más avanzada, los científicos han reconstruido su función. Era una calculadora astronómica de una complejidad que te vuela la cabeza. Dentro de una caja de madera, había al menos 30 engranajes de bronce, cortados con una precisión increíble. Girando una manivela, podías predecir la posición del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad para cualquier fecha, pasada o futura. Pero hacía más. Predecía eclipses solares y lunares, mostraba la fase de la Luna y hasta tenía un calendario para los Juegos Olímpicos. Era, básicamente, el universo metido en una caja. Y aquí es donde la narrativa tradicional se tambalea. El problema no es lo que hacía, sino cuándo fue hecho y cómo. La existencia de este mecanismo desafía de frente lo que sabemos de la historia de la tecnología. Piénsalo. El nivel de ingeniería para construir esto es de otro mundo para su época. Usa engranajes diferenciales, un concepto que, según nuestros libros, no se reinventó hasta 1500 años después. La complejidad de sus engranajes no se volvió a ver hasta los relojes de las grandes catedrales europeas en la Edad Media. Es lo que se llama un oopart, un artefacto fuera de lugar en el tiempo. La pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible? La arqueología convencional dice que fue obra de algún genio griego perdido, como Hiparco o el mismísimo Arquímedes. Pero si fue así, ¿cómo es que una tecnología tan revolucionaria desapareció sin dejar casi rastro? ¿Por qué la tecnología pareció dar un paso atrás durante más de 1000 años? La caída de Roma es la respuesta habitual, pero es suficiente para explicar que algo así se evaporara. Aquí es donde las teorías ignoradas ofrecen otra perspectiva. ¿Y si el conocimiento para construir el mecanismo no fue desarrollado por los griegos, sino heredado? Una teoría sugiere que vino de una civilización anterior, mucho más avanzada, que sentó las bases del conocimiento que luego usaron babilonios, egipcios y griegos. El mecanismo sería el último eco de una ciencia heredada, cuyo origen real ya se había perdido. Otra idea, más polémica, nos lleva a la teoría de los antiguos astronautas. ¿Podría ser una pieza de tecnología no humana, o construida por humanos con ayuda de visitantes? La capacidad de modelar el cosmos con esa precisión podría ser el conocimiento básico de una especie que viaja por el espacio. O quizás nuestra línea de tiempo tecnológica está equivocada. Quizás la antigüedad no fue un progreso lento y lineal, sino que tuvo picos de tecnología increíble que luego colapsaron, dejando solo fragmentos como el mecanismo de Anticitera. El naufragio no solo llevaba estatuas, llevaba la prueba de que el pasado fue mucho más brillante de lo que nos atrevemos a imaginar. Estamos desenterrando secretos que llevan ocultos milenios. Si estos enigmas te fascinan tanto como a nosotros, dale al botón de me gusta. Ayuda a que este vídeo llegue a más gente curiosa. Y dinos en los comentarios,
¿Cuál de estos misterios te inquieta más? Ahora, seguimos. En el desierto del sur de Perú, grabada en la tierra, se encuentra una de las obras de arte más grandes y misteriosas del mundo. Cubre una vasta área desértica de unos 50 kilómetros cuadrados, y es tan inmensa que su verdadera forma solo se revela por completo desde el cielo. Son las líneas de Nazca. Durante siglos, la gente local sabía que estaban ahí, pero fue con la llegada de los aviones en los años 20 que el mundo descubrió su verdadera escala. Hay cientos de figuras, geoglifos gigantes de animales como un colibrí de casi 100 metros, una araña de 46 metros, o un mono con una cola en espiral. También hay figuras humanas, como la que apodan el astronauta, grabada en la ladera de una colina. Fueron creadas por la cultura nazca. Entre el 100 a.C. y el 700 después de Cristo la técnica era simple. Quitaban la capa de rocas oscuras de la superficie para dejar a la vista el suelo más claro de debajo. Gracias al clima extremadamente seco, han sobrevivido casi intactas por 2 milenios. La historia oficial ofrece varias explicaciones racionales. La principal es que tenían un propósito ritual, como caminos sagrados para procesiones. Las figuras de animales podrían ser sus dioses o tótems. Otra teoría académica importante, impulsada por la matemática María Reige, quien dedicó su vida a estudiarlas, es que eran un gigantesco calendario astronómico, alineado con el Sol y las estrellas para predecir los solsticios, algo crucial para la agricultura en el desierto. Pero la explicación oficial, aunque lógica, deja una pregunta muy incómoda en el aire. ¿Para qué crear dibujos tan masivos que solo se aprecian bien desde el cielo, en una época en la que supuestamente nadie volaba? Aunque algunas figuras se pueden ver desde las colinas cercanas, la mayoría requiere una perspectiva aérea para entenderlas. Es una proeza de ingeniería y perspectiva asombrosa. Esta contradicción es la que abre la puerta a las teorías que la arqueología convencional no suele discutir. La más famosa la popularizó Erich von Däniken. Las líneas de Nazca eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, y las figuras eran señales para guiar a los dioses astronautas. Aunque la ciencia rechaza esta idea, es fácil ver por qué es tan popular. Si parecen pistas de aterrizaje y solo se ven desde arriba, quizás eso es lo que son. Otras teorías exploran la posibilidad de que los Nazca sí pudieran volar. Algunos investigadores han propuesto que pudieron construir globos de aire caliente. Para probarlo, un investigador construyó un globo usando solo materiales que los Nazca tenían a su disposición, y logró volar. ¿Pudieron diseñar y dirigir la construcción de las líneas desde el aire? Es una posibilidad fascinante, y la ciencia sigue añadiendo más misterio. Con drones e inteligencia artificial, se han descubierto cientos de figuras nuevas. Muchas de ellas son más pequeñas, representan humanos y están cerca de antiguos senderos, lo que sugiere que estaban hechas para ser vistas desde el suelo. Parece que había dos tipos de geoglifos. Unos masivos, para los dioses o para la comunidad, y otros más pequeños para la gente de a pie. Las líneas de Nazca son un sistema de comunicación a una escala sobrehumana. Sea cual sea su propósito, un calendario, un mapa de agua, caminos rituales o un mensaje para visitantes estelares, nos hablan de una cultura con una ambición y un conocimiento que apenas empezamos a comprender. El mito de la Atlántida, esa legendaria ciudad que se hundió en el mar, ha fascinado a la humanidad por milenios. Para la historia oficial, es solo una fábula contada por Platón. Pero, ¿y si Platón no estaba inventando, sino recordando? ¿Y si hay pruebas de ciudades avanzadas que de verdad fueron tragadas por el océano? Bienvenidos a Pablo Petri. Frente a la costa sur de Grecia, a solo unos metros bajo la superficie, yace una de las ciudades sumergidas más antiguas jamás descubiertas. No es un mito, es un yacimiento arqueológico real, tan bien conservado que parece una foto congelada en el tiempo. Descubierta en 1967, Pablo Petri es un asentamiento completo de hace 5.000 años, de la Edad del Bronce. Y no son solo 4 ruinas. Usando mapeo 3D, los arqueólogos han revelado un plano urbano increíble. Calles, edificios de 2 pisos, patios y hasta un complejo sistema de gestión de agua. Se extiende sobre un área de al menos 9.000 metros cuadrados, lo que la convertía en una metrópolis para su época, un puerto comercial clave. La explicación oficial es que la ciudad se hundió por una combinación de terremotos y la subida del nivel del mar. Geológicamente, tiene sentido, pero la existencia de Pablo Petri plantea preguntas que van más allá. ¿Es un caso aislado, o es la punta del iceberg de un mundo perdido bajo el mar?
La controversia empieza cuando lo comparas con la historia de Platón. Aunque Pablo Petri es mucho más antigua y no está donde Platón dijo, comparte elementos clave del mito: una civilización sofisticada, una ciudad portuaria y una desaparición catastrófica bajo el agua. Y si el mito de la Atlántida no es la historia de una sola ciudad, sino una memoria cultural colectiva, un eco de catástrofes reales como la que hundió a Pablo Petri. La investigación ha demostrado que Pablo Petri era un centro comercial muy importante, lo que sugiere que las civilizaciones de la Edad del Bronce estaban mucho más conectadas de lo que pensábamos. ¿Y si esta red fue devastada por un colapso climático o geológico a gran escala? El hundimiento de Pablo Petri podría ser un capítulo de un reinicio de la civilización del que solo sobrevivieron mitos. Además, el nivel de planificación urbana de una ciudad de 5000 años es extraordinario. Nos obliga a reevaluar lo que considerábamos avanzado para esa época. ¿Y si las grandes civilizaciones que conocemos son solo una parte de la historia? ¿Qué hay de las civilizaciones que fueron borradas del mapa por la naturaleza? La arqueología subacuática es una ciencia joven. Cada año se descubren más sitios, como Tonis Herakleion en Egipto. ¿Cuántas otras Pablo Petris esperan en las profundidades, guardando capítulos enteros de la historia que hemos olvidado? Pablo Petri es un recordatorio de que la historia que conocemos quizás no está completa. Es la prueba de que los mitos, a veces, tienen una base de verdad aterradora. El manuscrito Voynich, el mecanismo de Anticitera, las líneas de Nazca, la ciudad de Pablo Petri, no son casos aislados, son parte de un patrón, un eco de conocimiento perdido que nos obliga a preguntar, ¿qué más no nos han contado sobre nuestro pasado? Cada uno de estos enigmas es una grieta en la fachada de la historia oficial, una que nos presenta el pasado como una línea recta y simple. Pero el pasado no fue simple, estuvo lleno de genios olvidados, tecnologías perdidas y conocimientos tan profundos que hoy nos parecen magia. La arqueología convencional nos da explicaciones lógicas. Un fraude, un genio, un ritual, un terremoto. Y pueden tener parte de razón, pero a menudo evitan la gran pregunta: ¿y si todo está conectado? ¿Y si estos enigmas son las piezas de un rompecabezas que todavía no sabemos cómo armar? La verdad es que no tenemos todas las respuestas, y quizás esa es la lección más importante. La historia no es un libro cerrado, es un misterio que apenas empezamos a explorar. La búsqueda no termina aquí. Hay muchísimos otros enigmas esperando. ¿Cuál de estos misterios te ha dejado pensando más? ¿Conoces algún otro que la historia parece no poder explicar del todo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este viaje a los límites de la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana, abriremos un nuevo archivo del pasado, porque la verdad, por muy oculta que esté, siempre lucha por salir a la luz. Gracias por acompañarnos. Sigue cuestionando, sigue explorando.